que es el que vimos hasta ahora, ¿sí? El confirmacionismo. Ahora vamos a ver este que se llama el racionalismo crítico o falsacionismo, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ver, y este es el texto, el principal es este, el de Popper, ¿sí? La lógica de la investigación científica. Y, bueno, un poco más como apoyo, aunque es muy importante también no dejar de leerlo porque aclara muchas cosas, el de Harold Brown, pero la fuente principal es Popper mismo. Tenemos ahí los dos PDF, ¿sí? Cuando terminemos voy a activar, a ver si se ven estos 3 videos míos, donde yo explico el falsacionismo. Luego voy a activar una clase de Roberto Acer, que también me gustan mucho sus clases, es un poquito más cortita, pero también como para introducirse, quizás convenga que la ponga primero, para que la vean primero antes que la otra. Y vamos a hacer en esta clase este cuestionario, el primer cuestionario de ejercicios, y como no nos va a alcanzar la clase para hacer, no vamos a dar todo junto en una clase, vamos a dejar este otro para la clase que viene, ¿sí? Luego tenemos una clase de repaso, donde vamos a hacer mucho práctico, consultas y todo lo que necesitemos para prepararnos para la evaluación, y luego la evaluación, porque ya estamos prácticamente en la recta final. Vamos entonces a ver que están entrando otros compañeros. A ver que los dejo ingresar. Muy bien. Y bueno, ya somos bastantes, así que vamos a comenzar con el tema de nuestro trabajo de clase de hoy, que es entonces esta posición falsacionista, ¿sí? Voy a... Se ve, ¿no? Voy a poner la presentación. Sí, profe, se ve. Muy bien. Muy bien. Recuerden que estábamos trabajando la metodología clásica, la filosofía clásica de la ciencia, y vamos a meternos ahora en el racionalismo crítico o falsacionismo que corresponde a este autor que se llama Karl Popper. Popper digamos, vivió a lo largo del siglo XX, casi todo el siglo vivió, bastante longevo, y tiene una prolífica literatura de publicaciones en metodología, epistemología y filosofía del conocimiento científico. El texto que nosotros vamos a leer es este, el capítulo que tenemos para leer es de este libro, ¿sí? Me corrijo una cosa, en esta cursada el texto de Brown es obligatorio, ahora que lo estoy pensando, porque en otras cursadas se daban 10 capítulos de este libro. En esta cursada decidimos dar un capítulo solo de este libro, que es más difícil, y los otros temas darlos de Brown. Por eso es que el texto de Brown aparece como obligatorio. Así que serían los 2 textos, ¿sí? Porque tienen menos de Popper, que Popper es un poco más difícil, ya van a ver. La pluma de él es menos... Entonces es menos amigable, no tanto como Hempel, por ejemplo. Entonces Brown sirve muy bien para explicar los temas que no están en ese capítulo de Popper que vamos a ver. El falsacionismo o racionalismo crítico tiene varios pilares. Uno es el rechazo a la inducción. Otro es el criterio de demarcación. Y un tercero es la contrastación o la puesta a prueba como bien metodológico, ¿no? El primer problema en el que nos vamos a meter es este del rechazo de la inducción. Nosotros habíamos visto hasta ahora una corriente que es inductivista, el inductivismo crítico.
vamos a ver ahora que Popper no está de acuerdo con el uso de la inducción en la metodología y considera que la inducción no tiene que cumplir ningún papel, ¿sí? Todo esto está en los videos, es, digamos, prácticamente lo mismo que yo voy a exponer ahora. Prácticamente no, es lo mismo, pero por supuesto, en este caso será más dialógico, más informal, con algunos más titubeos, etcétera, pero usé el mismo PowerPoint que después, si quieren, se los dejo también. La cuestión que hace que Popper rechace el uso de la inducción es que tanto él como los inductivistas y críticos saben que la inducción es una forma de razonamiento inválida, es decir, que la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión. Sin embargo, Popper decide que en la metodología científica solamente se puedan usar razonamientos deductivos, razonamientos válidos. No puede haber razonamientos no se pueden usar razonamientos inválidos en la investigación científica. En particular, dice Popper, no se pueden usar para probar hipótesis, que es lo que decía el inductivismo crítico, el inductivismo crítico, que decía, no se usan para generar hipótesis, pero sí se usan para ponerlas a prueba. Bueno, de acuerdo con Popper, no se usan ni para una cosa ni para la otra. La inducción no tiene ninguna función en el conocimiento científico, en la metodología de la investigación científica. El problema que Popper aborda es este de, bueno, no podemos usar la inducción porque la inducción no permite probar la verdad de enunciados universales a partir de enunciados singulares basados en la experiencia, es decir, a partir de enunciados como este cuervo es negro, este otro es negro, este otro es negro, yo no puedo probar todos los cuervos son negros. No puede establecerse la verdad. Ustedes saben que la inducción solo establece una probabilidad, pero Popper rechaza eso, ¿sí? El argumento crítico más fuerte contra la inducción es que no está lógicamente fundamentado, o sea, es una forma inválida de razonamiento el intentar pasar del conocimiento de casos a probar la verdad de hipótesis o enunciados generales. Y este problema no tiene solución, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que no se puede probar la verdad de los enunciados universales a partir de los casos, tampoco se puede asignarles a las hipótesis generales un grado de probabilidad, como habíamos visto que hacían los inductivistas críticos. No se les puede asignar tampoco un grado de probabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se asigna la probabilidad? Bueno, la probabilidad se asigna determinando casos posibles, ¿sí? Y calculando la relación que tienen con los casos ya constatados. Es decir, por ejemplo, en un tiro de una moneda, ¿no? ¿Cuántas probabilidades tengo? ¿Qué probabilidad tiene que salga el número, por ejemplo, ¿no? El número. Bueno, la probabilidad se determina de la siguiente manera. Divido uno, o sea, un caso, ¿sí? Una efectuación, dividido los casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles? Son dos, que salga el número o que salga el símbolo de la moneda, ¿no? Las dos caras. Entonces, 1 dividido 2 es 0,50. Esto me permite determinar la probabilidad de que salga el número, ¿no? Ahora, en el caso de las hipótesis, ¿no? Los casos posibles son infinitos. Y eso es lo que me permite a mí, a Popper, perdón, lo que le permite a Popper determinar que no puede asignarse probabilidad a las hipótesis a partir de los casos observados, porque se dividen los casos efectivamente observados, divididos los posibles, y como los posibles son infinitos, cualquier número dividido infinito es igual a 0. ¿Sí? Me parece que entró alguien, a ver.
Acá estoy. Muy bien. ¿Con qué problema se enfrenta Popper? La cuestión es que los defensores de la inducción propusieron una estrategia para defender la inducción. Y dijeron lo siguiente: bueno, ya sabemos que la inducción es válida, pero la inducción podría defenderse si le agregamos a todas las inducciones un enunciado extra, una premisa extra, que es como que se copia y se pega en todas las inducciones. Y esa premisa extra se llama principio de inducción, ¿no? Y automáticamente valida la inducción misma. Este enunciado tiene distintas formulaciones, por ejemplo, la naturaleza es constante, los casos futuros ya serán como los ya observados, ¿sí? Bueno, ese tipo de enunciados son formulaciones del principio de inducción, y el principio de inducción se agregaría a cualquier inducción para justificar el pasaje a la conclusión, ¿sí? Por ejemplo, el cisne 1 es blanco, el 2 es blanco, el 3 es blanco, el 4 es blanco, y acá agregamos el principio de inducción. Para Popper es injustificable, pero para los inductivistas es legítimo. Agregamos el principio de inducción que dice que todos los casos futuros serán como los ya observados, y de ahí concluimos todos los cisnes son blancos, ¿no? Si este principio fuera aceptable, esa estrategia sería buena porque permitiría pasar a hacer el salto inductivo legítimamente. Ya sabemos lo que es el salto inductivo porque lo vimos en la primera parte. Popper dedica una buena parte del capítulo 1, que nosotros tenemos que leer, a criticar esta estrategia del principio de inducción, a partir de esta pregunta: ¿cómo justificar el principio de inducción? ¿Se puede justificar el principio de inducción? Bueno, lo que va a hacer Popper es analizar cada una de las estrategias que propusieron sus adversarios, que están acá estas tres, y para concluir que cada una de esas estrategias para justificar el enunciado del principio de inducción son inviables y que por tanto ninguna funciona y el principio no debe aceptarse, y que la inducción queda entonces sin justificar y no puede usarse en la metodología científica. La primera estrategia es, estas son premisas, ¿no? A ver, vamos a hacerlo más lento. Lo primero que dicen los inductivistas para defender el principio de inducción es: bueno, la inducción se usa todo el tiempo. Sabemos que la inducción se usa en la vida cotidiana, se usa en el razonamiento del sentido común, en el razonamiento técnico, en el razonamiento científico ni hablar, y que incluso hasta se dice que los animales usan la inducción, ¿no? ¿Y qué responde Popper a eso? Bueno, que se lo dé por supuesto en muchos casos no equivale a una justificación de ese principio. Que lo use la mayoría de las personas, y es verdad, lo usamos en nuestra vida cotidiana todo el tiempo, no equivale a que ese enunciado esté justificado. Por otra parte, la cuestión, los defensores del principio de inducción han intentado probar que debe ser aceptado como un enunciado analítico. ¿Se acuerdan los enunciados analíticos? Eran aquellas verdades lógicas, ¿sí? Estos enunciados en los que el sujeto está contenido en el predicado, como todos los triángulos tienen tres ángulos, y su negación es contradictoria, es decir, no es cierto que todos los triángulos tienen tres ángulos, es contradictorio, ¿no? Bueno, dice, el principio de inducción que dice la naturaleza es regular, la naturaleza es constante,
los fenómenos del futuro serán iguales a los ya observados. Ese principio, ¿es un enunciado analítico? No, dice Popper, no puede considerarse verdadero porque es analítico. Acuérdense que los analíticos son verdades necesarias, porque este enunciado no es una verdad necesaria. Su negación, ¿sí? Su negación no es contradictoria. Yo puedo decir, los casos futuros serán como los ya observados. Su negación sería, los casos futuros no serán como los ya observados. Eso es perfectamente factible, no es contradictorio. No es lo mismo decir, los casos futuros no serán como los ya observados, que decir, no es cierto que todos los triángulos tienen 3 ángulos. En un caso, en el de los, como que los triángulos no tienen 3 ángulos, no son triángulos, ¿no? Ahí hay una contradicción. En cambio, pensar que el futuro va a ser diferente al pasado, o que la naturaleza no es constante, ¿no? Sino que en un momento incluye cambios, eso es perfectamente factible. No es entonces, no puede aceptarse ni porque lo use la mayoría y lo usemos en la vida cotidiana, eso no valida el principio. En segundo lugar, no es un enunciado analítico, porque su negación no es contradictoria, y nos queda, no es una verdad lógica, ¿sí? Nos queda una tercera. No es una verdad lógica porque es contingente, no es necesaria, es algo que puede ser falso, ¿sí? Si no es analítico, ¿qué es? Es un enunciado sintético. Y siendo sintético, los enunciados, acuérdense, los enunciados analíticos son verdaderos a priori. A ver, me parece que entró alguien más. ¿Dónde tengo? A ver, sí. Cambié de computadora y todavía no tengo el software legal, entonces estoy usando la versión gratis que no me permite hacer prácticamente nada. Oh, justo viene alguien más, a ver. Ahí está. Ahí está. Me parece que dejé de presentar, ¿no? No, estoy presentando No, todavía. profe, Se ve. se ve, profe. Me esconde todos los iconos, porque me pedí el préstamo ese que dan para los docentes y para la PC docente. Y la PC docente no es la PC, pero bueno, a nosotros nos ayuda, pero el software no te lo dan, lo tenés que comprar vos. Y yo estoy viendo si puedo manguear el software, porque si no tengo que comprarlo y te lo cobran en dólares. Alguien me está dando una pista, a ver. El KMS Auto y puede activar el paquete de Office gratis. Bueno, voy a indagar, me voy a poner voy a preguntar un poquito acerca de, a ver, ir por afuera del sistema, a ver si puedo, porque son carísimos. Lo que pasa es que también tiene que ser compatible a Google y a Microsoft, que son los que nos dan las plataformas para dar las clases, o sea, lo que usamos para dar las clases, no les gusta que usemos software trucho. Entonces, cuando detecta un software trucho, te lo corta, te lo traba, no te deja usar funciones, no es compatible cuando lo querés poner. Lo voy a hacer una prueba, bajándome el trucho. Bueno, no quiero hacer apología de bajarse cosas truchas tampoco. Pero bueno, todos estamos haciendo el esfuerzo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Ya bastante que hacemos el esfuerzo para conseguir dispositivos, prestar, etcétera. Estamos todos igual. Bueno, habíamos dicho, el principio de inducción no se podía aceptar solamente porque la mayoría lo usa. Eso no justifica nada. No es una verdad lógica. Si no es un enunciado analítico, una verdad lógica, es contingente, perdón. Y si es contingente,
es un enunciado sintético. ¿Y cómo se justifican los enunciados sintéticos? ¿Se acuerdan? Los analíticos se justificaban a priori por los significados de los términos. ¿Cómo sé yo que el triángulo tiene 3 ángulos es un enunciado analítico? Es verdadero. Por el concepto de triángulo mismo. No necesito ir a buscar triángulos, ni medirlos, ni nada, ni contarle los ángulos. En cambio, los enunciados sintéticos sí requieren, ahí voy de nuevo, sí requieren justificación por medio de la experiencia. Por más que yo analice, si digo, bueno, la Luna es un satélite de la Tierra o los mamíferos tienen sangre caliente, por más que yo revise el concepto de mamífero, el concepto de Luna, no está incluido en el concepto del sujeto, no está incluido el predicado. Tengo que hacer una observación, una experimentación, tengo que justificarlo por la experiencia. Ahora, ¿qué problema habría, ¿sí?, si uno quisiera justificar el principio de inducción por medio de la experiencia? ¿Cómo se justificaría un principio que dice todos los casos futuros serán como los ya observados? ¿Cómo se justificaría ese principio? ¿A partir de la experiencia? Bueno, examinando casos, ¿no? A partir de los cuales, esos tomarlos como premisas para concluir el principio de inducción, algo así. ¿Sí? En la investigación 1, los casos observados posteriores fueron iguales a los anteriores. En la investigación 2, otra premisa, los casos posteriores fueron iguales a los previos. En la 3, los casos posteriores fueron iguales a los previos. Por lo tanto, para todos los casos ocurre que los casos posteriores son iguales a los observados previamente. Ese sería el intento de justificar el principio de inducción por medio de la experiencia, ¿sí? Pero si lo vemos bien, estamos usando un razonamiento que es el mismo inductivo. Estamos usando un razonamiento que va de casos particulares a una conclusión universal. Y eso es usar la inducción. Pero ¿no estábamos buscando el principio de inducción para justificar la inducción? Entonces, el principio no se puede justificar inductivamente, porque la inducción es justamente lo que queríamos justificar. No podemos usarla para justificarla. No podemos usar la inducción para justificar el principio de inducción. ¿Sí? Y así Popper rechaza el principio de inducción. Esto con respecto a la primer pata grande del falsacionismo, que es el problema de la demarcación. El problema de la inducción. Luego pasamos a la segunda, que es el problema de la demarcación. ¿Sí? La demarcación es el problema acerca de cómo se distinguen las hipótesis que pertenecen, eso ya lo sabemos, que pertenecen a la ciencia empírica de otros enunciados que no pertenecen a la ciencia empírica, ¿no? Por ejemplo, cómo distinguir enunciados filosóficos que no son de ciencia empírica con enunciados de la biología, que sí son de ciencia empírica. Nosotros ya vimos un criterio de demarcación, que es el criterio de demarcación del empirismo lógico encarnado en la posición del inductivismo crítico. Vimos la posición de Hempel, la posición del inductivismo crítico, que es el representante del inductivismo, del positivismo lógico que nosotros vimos. El criterio de demarcación del positivismo lógico, acuérdense, era la traducibilidad a enunciados observacionales, que ellos llamaban verificabilidad, ¿sí? Un enunciado era científico si era verificable, y era verificable si era reducible o traducible a enunciados singulares observacionales, ¿no? Ahora, el criterio de demarcación del positivismo no solamente servía para distinguir los enunciados empíricos de los que no son empíricos, sino que demarcaba también, para ellos, lo usaban,
para demarcar el discurso con sentido del discurso sin sentido, el discurso que carece de sentido, ¿sí? Para el positivismo lógico, acuérdense, verificable, reducible o traducible a enunciados observacionales y con sentido eran la misma cosa, ¿no? En cambio, Popper va a usar el criterio de demarcación, no lo va a usar como criterio de sentido, ¿sí? Va a proponer su criterio de demarcación, pero no lo va a usar como criterio de sentido. El criterio de demarcación de Popper es este. Dice, para que un enunciado pertenezca al ámbito de la ciencia empírica, debe ser falsable. Y Popper comienza su trabajo criticando el criterio de demarcación del positivismo lógico, ¿sí? ¿Se acuerdan que era esta verificabilidad o reducibilidad a enunciados observacionales? Lo primero que va a decir es que esa verificabilidad o reducibilidad de enunciados observacionales supone inducción. Dice, el criterio de demarcación del positivismo lógico está comprometido con la inducción, supone inducción. ¿Y por qué? Porque la verificabilidad, que era esta posibilidad de traducir los enunciados a enunciados observacionales, por ejemplo, una hipótesis, traducirla a enunciados observacionales, supone esta operación, ¿no? Si yo quiero ver si este enunciado, todos los cuervos son negros, es traducible, si es verificable, ¿no? Lo que voy a hacer es reescribirlo, traducirlo a una cadena de oraciones singulares, cada una sobre un caso particular, ¿no? Tipo, todos los cuervos son negros, tendría que escribir. El cuervo 1 es negro, y el cuervo 2 es negro, y el cuervo 3 es negro. Entonces, estoy tratando de traducir, equiparar este enunciado universal en enunciados singulares sobre casos particulares. Y eso es claramente una operación inductiva, ¿no? Decir que esto, la suma de casos es equivalente a la totalidad. Hecha esta crítica, Popper dice, el criterio de demarcación del positivismo supone inducción. Los positivistas lo saben, no tienen ningún problema. El que tiene el problema es Popper, ¿por qué? Porque él no acepta la inducción. Entonces, como él ha mostrado que la inducción no puede justificarse, porque el principio de inducción no puede justificarse, entonces, dado que el criterio de demarcación del positivismo lógico involucra la inducción, queda fuera del debate. Y vamos a ver ahora en qué consiste el criterio de demarcación del falsacionismo. Para el falsacionismo, para que un enunciado pertenezca al ámbito de la ciencia empírica, debe ser falsable. Los enunciados deben ser, para ser empíricos, para ser científicos, deben ser falsables. ¿Qué significa falsable? Y a esto hay que prestarle atención. Una hipótesis es falsable cuando se pueden formular contra ella, ahora vamos a ver qué quiere decir, enunciados básicos que funcionen como falsadores potenciales. ¿Sí? Una hipótesis va a ser entonces falsable cuando tiene falsadores potenciales. ¿Y qué son los falsadores potenciales? Bueno, son enunciados con ciertas características. Singulares, vamos a explicar cada una. Son enunciados singulares, existenciales, observacionales, lógicamente posibles e incompatibles con las hipótesis que están en contrastación. Entonces, una hipótesis es falsable si le podemos formular falsadores potenciales. ¿Y qué son los falsadores potenciales? Son singulares, existenciales, observacionales, lógicamente posibles, incompatibles con la hipótesis. Estos criterios hay que conocerlos bien porque para saber si un enunciado es falsable o no, vamos a tener que ver si los falsadores, posibles falsadores, cumplen o no con estas condiciones. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un falsador potencial. A ver, esta sería la hipótesis, ¿no?
todos los metales se dilatan con el calor, tenemos esta hipótesis, y un falsador potencial diría, ¿sí? A ver, tiene que ser, acuérdense, singular, existencial, observacional, lógicamente posible e incompatible con la hipótesis. Singular quiere decir, vuelvo atrás, singular quiere decir que se refiere a un evento observable enmarcado en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Existencial quiere decir que afirma la existencia de algo. Observacional ya sabemos lo que quiere decir, que es que tiene solo términos observacionales. Lógicamente posibles quiere decir que no son contradictorios. Y que son incompatibles con las hipótesis, quiere decir que no pueden ser las dos cosas verdaderas. O sea, si la hipótesis es verdadera, el falsador tiene que ser falso. A ver, en el ejemplo, todos los metales se dilatan con el calor. Vamos a ver si podemos formularle un falsador potencial. Acá, hay un objeto, el falsador de metal, el falsador potencial tiene que decir, tiene que afirmar la existencia de algo, es para eso, o sea, ser existencial, singular, decir que ese individuo o objeto se da en un lugar y en un momento especificado, lógicamente posible, o sea, que no sea contradictorio y que sea incompatible con la hipótesis. Y vemos que acá hay uno, se puede formular, hay un objeto de metal en el lugar L y en el momento M, me los invento, que no se dilató al ser calentado. ¿Sí? Fíjense, se cumplen todas las condiciones. ¿Sí? Es observacional, un objeto de metal es observable, afirma la existencia, hay un lugar y un momento, y es perfectamente posible, lógicamente posible, y es incompatible con la hipótesis. No puede ser esto verdad y esto también. Si todos los metales se dilatan con el calor, es verdad, entonces esto tiene que ser falso. Y si el falsador fuera verdadero, la hipótesis tendría que ser falsa. ¿Sí? La hipótesis y el falsador son incompatibles porque no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. ¿Mm? Vamos a ver ejemplos de casos en los que el criterio de marcación no se cumple. ¿Sí? Casos donde el criterio no se cumple. Por ejemplo, los enunciados probabilísticos. Para Popper, los enunciados probabilísticos no pertenecen a la ciencia empírica. ¿Sí? Esto es muy estricto. Las leyes probabilísticas se usan todo el tiempo en la ciencia, pero Popper sostiene que no debería ser así. ¿Sí? Popper dice, la probabilidad, por ejemplo, este ejemplo, la probabilidad de que contraiga enfisema un fumador es de 0,8. ¿No? Veamos si puede tener un falsador potencial. ¿Cómo sería? Tendría que hablar de un paciente, ¿sí? Un paciente fumador, en un lugar y en un momento, no contrajo enfisema. Ahora la pregunta es, ¿este enunciado es incompatible con la hipótesis? No, no es incompatible, porque me habla de una probabilidad. ¿Sí? A ver, incompatible era que no podían ser verdaderos al mismo tiempo. Pero estos dos pueden ser verdaderos al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como me habla de una probabilidad, yo puedo sostener que este caso corresponde al 0,2 no contemplado. De este modo, esta hipótesis no es falsable y no pertenece a la ciencia empírica. Otros de los enunciados, de los tipos de enunciados que no pertenecen a la ciencia empírica, pero no porque no sean científicos, sino porque pertenecen a las ciencias formales, son enunciados de las matemáticas, de la lógica, de la geometría, de la aritmética. Estos enunciados no pertenecen a la ciencia empírica porque claramente no son empíricos, pero no es que no sean científicos. Lo que no son es empíricos. Los de las leyes probabilísticas se consideran no empíricas. Pero los enunciados de las ciencias formales son científicos, pero no empíricos. A ver, si yo dijera la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados,
¿Qué tendría que hacer para ver si pertenece a la ciencia empírica? Ver si es falsable. ¿Y cómo sé yo si es falsable? Bueno, trato de formular un falsador potencial. Acá vemos un intento. ¿Cómo sería? Tiene que afirmar existencia, un triángulo o un objeto triangular en el lugar L y en el momento M, o sea, ser un enunciado singular, cuyos ángulos internos no suman 180 grados. Cumple con las condiciones, pero no con todas. Es existencial, es singular, me habla de un momento y un lugar, es incompatible con la hipótesis, ¿sí? Es algo que podríamos observar, es observacional, pero no es lógicamente posible, porque me habla de un triángulo cuyos ángulos internos no suman 180 grados. Y sabemos que para que algo sea un triángulo, sus ángulos internos tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, este enunciado no es lógicamente posible y no pueden formularse, no puede usarse como falsador potencial para esta hipótesis, que claramente no es falsable. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo salgo de acá. Acá me pregunta si pueden ser los dos falsos a la vez. Es una muy buena pregunta. Voy a dejar de... me pregunta Carlos si pueden ser los dos falsos a la vez. Efectivamente, los enunciados falsadores potenciales pueden ser falsos y la hipótesis también. Es decir, podría ocurrir que ambos fueran falsos. Lo que no puede ocurrir es que sean los dos verdaderos. Acá lo que me dice Carlos tiene que ver con la diferencia entre contrario y contradictorio. Los enunciados contradictorios, ¿sí? No pueden ser a la vez ni los dos verdaderos ni los dos falsos. Pero los enunciados contrarios no pueden ser los dos verdaderos, pero sí podrían ser los dos falsos. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría dar otro ejemplo? ¿De qué? O sea, de un enunciado válido para Popper. ¿De un enunciado válido para Popper? Bueno, claro, como el de todos los metales. Sí, como Ese el de es el todos que los... dio usted. ¿Y podría dar otro? Sí, cualquier enunciado de la ciencia empírica. Los mamíferos tienen sangre caliente. La madera flota en el agua. Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Cualquier enunciado de la ciencia empírica es falsable porque tiene falsadores potenciales. Es decir, es posible formular un enunciado singular, ¿no? Decir, todos los mamíferos tienen sangre caliente, o por ejemplo, la madera flota en el agua. Bueno, simplemente podemos formular un enunciado que diga, este trozo aquí y ahora, supongamos un lugar, un espacio en tiempo, hay un trozo de madera que fue puesto en el agua y no flotó. ¿Sí? Cumple con todas las condiciones y por eso, o sea, es existencial, es singular, es lógicamente posible, es observacional y es incompatible con la hipótesis. Si ese enunciado fuera, se cumpliera, la hipótesis sería falsa, no pueden ser ambos verdaderos, que la madera flota en el agua y aquí y ahora hay un trozo de metal que no flotó en el agua, ¿sí? Ambas cosas no pueden ser ambas verdaderas a la vez. Por eso sería, entonces, tendría falsador potencial, pero, y así podemos saber que pertenece a la ciencia empírica. Algo muy importante, ¿se entendió el ejemplo? Sí, quería saber cómo hacer un falsador potencial. Pero que me preguntaste si di las dos cosas, de un ejemplo, di el falsador, o sea, di claro, por eso gracias. Bien. María Dolores, querías preguntar algo. Sí, yo tengo una duda. Usted recién hace un ratito dijo, los enunciados contrarios pueden tener, digamos,
pueden ser ambos falsos, pero no verdaderos. Sí. Bien, ¿y los contradictorios? No pueden ser ni ambos falsos ni ambos verdaderos. Bien, gracias. Eso significa que si uno es verdadero, automáticamente el otro es falso. En este caso no ocurre eso, la ciencia no tiene esa suerte, ¿no? No es que, porque si no, probando la falsedad de uno, probabas la verdad del otro, pero no podés hacer esto, es posible que ambos sean falsos. La idea de Popper, esto que voy a hacer es una aclaración importante. La demarcación, nosotros todavía no sabemos nada, porque lo vamos a ver la clase que viene, porque esto tiene mucha terminología técnica, ¿no? Y necesito que se familiaricen con los términos estos nuevos y cómo clasificar, qué es un falsador, todo eso, viendo casos que ahora los vamos a ver en la parte práctica, antes de pasar a cómo se aplica esto a la metodología de la contrastación. La demarcación, la determinación de si un enunciado pertenece o no a la ciencia empírica, no dice nada acerca de si es verdadero o falso el enunciado de la hipótesis. Es decir, la puesta a prueba, la contrastación, es otra cuestión totalmente diferente. Una cosa es determinar si pertenece a la ciencia empírica, si esa hipótesis tiene contenido empírico, y otra cosa que se hace, digamos, después, es ver si esa hipótesis es confirmada, corroborada, falsa, etcétera. ¿Sí? Son operaciones diferentes. Hagamos de cuenta que somos el comité de investigación de la universidad. Y alguien viene y nos trae una hipótesis. Nosotros le tenemos que dar un subsidio, ¿no? O somos el CONICET, algo así. Entonces le tenemos que dar un subsidio para que investigue. Entonces nosotros le preguntamos, ¿la investigación qué va a hacer? Va a ser una investigación empírica. Ah, bueno. Entonces nosotros le damos el subsidio si nos presenta una hipótesis empírica. Ah, bueno, dicen ellos, nos presentan una hipótesis, ¿sí? Y nosotros vamos a determinar si es empírica o no. Para esto tenemos que determinar si es falsable. Imaginemos que somos popperianos. Tenemos que determinar si es falsable. Entonces lo que hacemos es buscar si tiene falsadores potenciales. Y si pone, por si dijo, bueno, nosotros queremos probar que nuestra hipótesis es que la madera flota en el agua. Bueno, a ver, nos reunimos, formulamos falsadores potenciales. ¿Se pueden formular? Sí, bueno, listo, le damos el subsidio para que hagan la investigación y prueben a ver si esa hipótesis es verdadera o no. Pero primero tengo que asegurarme de que sea falsable. Ese es el criterio de Popper. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ahora, entonces vamos a pasar entonces a los ejercicios. Voy a habilitar entonces este cuestionario. Ahora ya tiene que salir publicado, muy bien. Ahora me voy a editarlo. Bueno, los traje acá para que me acompañen mientras que lo edito, porque necesito ver esto que me hace a veces, sí. Muy bien. Bueno, teóricamente debería estar ya listo para que lo puedan hacer. ¿Les parece? Les pido que si alguien puede, se meta en el cuestionario. Sí, profe. Se puede entrar. ¿Se puede entrar? No, yo no puedo entrar. Me pide un acceso. El ejercicio. ¿Alguna duda antes de comenzar o vamos corrigiendo? Vamos a la primera.
nos pregunta, ¿qué son los falsadores potenciales? Bueno, y acepta las definiciones, ¿sí? ¿Son enunciados básicos compatibles con la hipótesis contrastada? No, son los enunciados básicos que son incompatibles, ¿sí? Los compatibles son aquellos que, si la hipótesis fuera verdadera, ellos también podrían ser verdaderos. Por ejemplo, si la hipótesis es todos los cuervos son negros, un enunciado básico compatible sería este cuervo es negro, ¿sí? Si la hipótesis fuera todos los cuervos son negros, un incompatible sería este cuervo que está en este lugar y en este tiempo, en este momento, no es negro, es verde, es blanco, lo que sea, ¿sí? ¿Enunciados generales incompatibles con la hipótesis? No, porque son singulares, no generales. Por esa misma razón, bueno, esta es la hipótesis, esta es la respuesta correcta, y por esa misma razón también se descarta esta última opción. ¿Hay dudas sobre este? No, profe. Muy bien, pasamos entonces al siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un falsador para la hipótesis todas las aves hacen sus nidos? ¿No? ¿Cuál es un falsador? ¿Todos los gorriones hacen sus nidos? ¿Ningún gorrión hace su nido? ¿O este es un gorrión y no hizo su nido? ¿Sí? Esto lo dejamos así sencillito, porque este cuestionario quiero que lo usen para tener ejemplos, ¿sí? Digamos, adicionales a los que ya están en el libro, a los que yo doy en el Classroom, en el video, quiero decir, y a los que yo expliqué hoy. Este es más bien fácil, ¿no? ¿Por qué este no sería un falsador? Porque no es singular. Este tampoco es singular. Ninguno es un enunciado universal. Quiere decir que para todos los gorriones es cierto que no hacen su nido. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados constituye un falsador potencial para la siguiente hipótesis? ¿No? Es esta la hipótesis. Los pacientes afectados de sarampión presentan fiebre y erupciones en la piel. ¿Cuál de estos enunciados es un falsador potencial para esa hipótesis? Bueno, acá es un poquito más difícil porque ya los casos que ponemos, las opciones que ponemos, no son... no hay universales, entonces ya no podemos descartar diciendo, este general no sirve, ¿sí? Acá son todas sobre un paciente. Entonces, a ver, la hipótesis dice, los que tienen sarampión tienen fiebre y erupciones. A ver, Juan padece de sarampión y presenta fiebre y erupciones. Este no es un falsador potencial. ¿Por qué? Porque no es incompatible con la hipótesis. Dice lo que la hipótesis sostiene que debería pasar. Esta, Juan se intoxicó al ingerir alimentos en mal estado y presentó síntomas de fiebre y erupciones en la piel, ¿sí? Bueno, Juan no es un paciente afectado de sarampión, entonces no es un falsador potencial para esta hipótesis. Para que sea un falsador, digamos, esto no es incompatible con la hipótesis. Para que sea un falsador tiene que tener sarampión la persona. Esto de ingerir alimentos en mal estado es sobre otra cuestión, entonces no genera la relación de incompatibilidad. El que sí la genera es este. Juan padece de sarampión, pero no presenta fiebre y erupciones en la piel. Ese sí. Luego, a ver. Este otro, ¿cuál de los siguientes cumple con el criterio de demarcación de Popper? ¿La luna es blanca o gris? ¿La luna es blanca o no lo es? Los ángeles no tienen espaldas, ¿sí? Bueno, a ver, empecemos por los ángeles no tienen espalda. Cualquier enunciado falsador potencial, ¿sí? Que queramos proponer como enunciado falsador, no va a poder ser observacional. ¿Por qué? Porque ángeles no es un término observacional, ¿no? Es un término metafísico, es como un término sobre algo que es pensado, pero que no se puede observar. Entonces, no cumpliría, no podría tener un falsador potencial, porque un falsador tendría que decir, el ángel número 1 tiene espalda,
y eso no es un enunciado observacional. Además, tener espalda es un término figurativo, no es algo observacional. ¿La luna es blanca o no lo es? Es un enunciado que es una tautología, ¿se acuerdan? Las tautologías, esto es P o no P. No puede tener, las tautologías nunca son falsas, son verdaderas en cualquier caso, ¿sí? Es decir, si la luna es blanca, el enunciado la luna es blanca o no lo es verdadera. Y si la luna no es blanca, el enunciado la luna es blanca o no lo es, también es verdadero, ¿no? No podemos formular, existe una luna que es blanca y que sea falsador, ¿sí? Este enunciado no es incompatible, no hay ningún enunciado que sea incompatible porque no hay ningún falsador para este enunciado, porque cualquier enunciado que pretenda refutarlo va a ser el mismo contradictorio, ¿no? Tendríamos que decir, la luna es blanca y no lo es. En tal lugar y en tal momento está la luna que es blanca y no lo es. Y en ese caso sería contradictorio. Por supuesto, la luna es blanca o gris, esta sí tiene falsador potencial. Podemos, por ejemplo, la luna es, ubicando en el espacio y en el tiempo, la luna es verde, ¿sí? Y en ese caso, que es blanca o gris, resultaría falso si nosotros formulamos ese enunciado. La luna es verde, ¿no? Tiene falsador potencial. A ver Bueno, a ver, de estos tres, ¿cuáles cumplen con el criterio de demarcación de Popper? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿El alma universal guía la marcha del mundo o todos los arácnidos tienen 3 pares de patas? ¿Sí? Bueno, el único que es falsable, el único que cumple con el criterio de demarcación de Popper es todos los arácnidos tienen 3 pares de patas. ¿Por qué? Porque el alma universal es un término metafísico, entonces yo no puedo formular ningún enunciado observacional que pueda refutar esto. ¿Sí? No hay ningún enunciado que sea observacional, que sirva para refutar este enunciado. ¿Qué tendría que decir yo? ¿Aquí hay un alma universal que no guía la marcha del mundo? ¿Sí? No puedo decir eso. No hay nada observable. Y ser o no ser, esa es la cuestión, lo mismo, el ser, ¿sí? El ser como entidad no es un enunciado, no es nada que pueda observarse, ¿sí? A ver, ¿cuáles de estas son características de los enunciados, características necesarias de los enunciados básicos falsadores? Bueno, ser verdaderos no, porque eso después se ve. A ver, yo digo, todos los cuervos son negros es mi hipótesis. Y yo tengo un falsador que dice, este cuervo, aquí hay un cuervo y es gris, por ejemplo. Bueno, tengo un falsador. Para ser falsador no hace falta que sea verdadero, solamente que se pueda formular y cumpla con las 5 condiciones. Ser observacional, esta sí es una condición. Ser singular existencial, muy bien. Ser leyes científicas, no. Haber sido verificados empíricamente, no. Solamente tienen que poderse formular. Ser incompatibles con la hipótesis, sí. Ser lógicamente posibles, o sea, no ser contradictorios, eso sí. Ser tautologías, no. Haber sido demostrados, no hace falta. Ser universales, no estaría bien. Y tener un alto grado de probabilidad, tampoco, ¿sí? Ninguna de ellas. Acá tenemos las condiciones de lo que deben ser entonces los enunciados para poder calificar como enunciados falsadores potenciales. Vamos ahora les voy a habilitar, si es que no lo hice todavía, sí, no lo había hecho, los videos para que puedan ustedes entonces repasar estos contenidos. De mis videos en particular, los voy a habilitar todos, pero
Los videos que corresponderían a los temas que vimos en esta clase son estos dos: falsacionismo, crítica a la inducción, y falsacionismo, criterio de demarcación. ¿De acuerdo? No serían entonces, esto es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Por supuesto, a nadie le pasa nada si se ve el video, si avanza con la lectura, ¿sí? Pero estos son los temas que vamos a exponer entonces la clase que viene. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría subir...? El criterio de demarcación es la falsabilidad, y una hipótesis es falsable si tiene enunciados falsadores potenciales. Ok, perfecto, gracias.